Día, amado pueblo del Señor, pueblo santo, pueblo fiel, que hoy nos reunimos en esta mañana para escudriñar un poquito las Escrituras. Vamos a iniciar con una oración para pedirle al Espíritu de Dios la guianza, la luz y la sabiduría para poder interpretar su palabra como debe ser. Amado Dios, en esta mañana gloriosa, te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, porque eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias por este maravilloso día que nos has regalado, Padre, por la vida, por la salud, Señor. Gracias, Padre, por estar en este lugar, Señor. Te damos las gracias, papá, porque hoy, Señor, has hecho con nosotros misericordia, Padre. Señor, danos luz, danos entendimiento, danos, Dios, sabiduría, y que podamos hablar, Señor, bajo el temor santo, bajo el temor reverente de Jehová de los ejércitos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en el Salmo 105, a partir del versículo 41 y hasta el versículo 45. Dice así la palabra: Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Gloriosa palabra es esta, amados, que nos lleva a nosotros a la gratitud, que nos lleva a nosotros a reconocer el favor de Dios para su pueblo, para todo su pueblo. Cómo Dios se muestra en esta pequeña porción cumpliendo la promesa dada a Abraham. El Salmo en sí, todo el Salmo en sí, habla de la dimensión del Salmo en sí. Llama al pueblo de Israel a adorar a Dios, a alabarlo, a obedecer, a buscarlo a Él, porque Él ha guiado milagrosamente su historia personal y colectiva, a fin de crear y perseverar a la nación de Israel como pueblo santo que guarda sus leyes. Como este salmo nos dice a nosotros de las maravillas del Señor, cómo el Señor en diferentes oportunidades y a través de del peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, Él fue fiel en todas las cosas. Él guió al pueblo de una forma, de otra, le habló, proveyó, siempre estuvo ahí con el pueblo, aun cuando este pueblo muchas veces se rebeló contra Dios, porque no veían más bien no veían las bendiciones del Señor, no las veían según ellos, ¿verdad? Pero el pueblo, el Señor de diferentes maneras se manifestó al pueblo aquí en este peregrinaje. El salmista lo que hace aquí en el Salmo es proponerse inspirar en el pueblo gratitud por el cuidado del Señor en la vida de ellos, alegría en su posesión de la tierra santa y fidelidad a Él y a su palabra. Dios cumple su palabra. En todo momento Dios cumplió su palabra, Dios cumplió las promesas que le hizo al pueblo de Israel. En ninguna de ellas Dios se detuvo, en ninguna de ellas Dios cambió. Las dio y las cumplió conforme a lo dicho, dice aquí, a su siervo Abraham. Es que muchas veces nosotros esperamos o creemos que las bendiciones de Dios o los procesos de Dios tienen que ser como a nosotros nos conviene o como nosotros creemos. No es así, no es así. Los procesos de Dios, todos los procesos de Dios son muy diferentes al pensamiento del ser humano. Cuando Dios inicia una obra, Él la termina. Y ninguno de los pasos
que Él ha propuesto para que aquella obra se termine, para que aquella obra culmine como Él lo ha previsto, ninguno de esos pasos se va a dejar sin concluir. Paso a paso, nos parezca o no nos parezca. Aquello que muchas veces decimos es que Dios tarda, pero no olvida. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Dios no tarda, ni menos olvidar. Dios cumple su propósito. Lo que pasa es que Dios nos mete a nosotros en el proceso, ¿verdad? Inicia el proceso y ese proceso va a llegar hasta el final, ¿verdad? Hasta el final. Cuando nosotros nos rebelamos, cuando nosotros comenzamos a dudar, bueno, Dios no es que se arrepiente, Dios se detiene. Hay un momento para ver qué es lo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros venimos a Él, le pedimos, oramos, nos postramos delante de Él y le pedimos la dirección para ver cómo hacemos para seguir adelante. Porque en el proceso muchas veces se presentan situaciones bastante difíciles que nos hacen a nosotros a veces trastabillar. Se nos mueve el piso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez la prueba es muy dura, es muy difícil y no la esperábamos de esa manera. Creíamos que era diferente. Pero el proceso, cada paso del proceso se va a ir cumpliendo en nosotros, según la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa entereza, tenemos que tener también esa confianza en Dios, de que si el problema, la situación, lo que se presente, se torna muy difícil, es porque tal vez en ese momento usted y yo necesitamos que la prueba se haga de esa manera para que nosotros seamos formados, para que el carácter de Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. Entonces, como Dios es perfecto, Él no falla, ese plan, ese paso no va a dejar de ejecutarse en nuestras vidas, ¿verdad? El Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Bien, aquí también en algunos datos que yo saqué del Salmo, nosotros los creyentes debemos reflexionar y recordar la historia de Dios con nosotros. ¿Qué hizo Dios con usted desde el principio? ¿Qué hizo Dios conmigo desde el principio, desde que iniciamos? Bueno, primero que todo Dios nos dio vida y nos dio vida y vida hasta hoy, hasta el día de hoy. Bueno, pero en ese paso hemos pasado por muchas situaciones, por muchas pruebas, por muchas cosas y aquí estamos todavía y esperamos pues cumplir con la voluntad de Dios, ¿verdad? El recordar usted de dónde Dios le sacó y el reconocer que fue Dios quien nos sacó a usted, que me sacó a mí, de dónde nos sacó, del lodo cenagoso, ¿verdad? De la peste destructora, nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz, ¿verdad? Esos son motivos de alabanza, son motivos de adoración y de obediencia a nuestro Señor por su fidelidad y por su gran amor, ¿verdad? Hay lealtad, tenemos que ser leales al Señor por todas estas cosas que Él ha hecho con nosotros, ¿verdad? Dios en su amor, en su misericordia, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, Él se entregó a nosotros, Él se entregó por nosotros, por usted y por mí, Él dio su vida, por usted y por mí, Él fue a la cruz, por usted y por mí, Él pasó una serie de cosas terribles. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviéramos vida eterna, ¿verdad? Ahí lo podemos corroborar en Romanos 8:32 y en Gálatas 2:20, ¿verdad? Es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Se nos invita no solamente a buscar la presencia del Señor, sino también a buscar el poder y la fortaleza de su gracia. ¿Para qué? ¿Para qué el poder y la fortaleza de su gracia? Sin estas cosas, sin estos elementos venidos de Dios, usted y yo no podríamos hacerle frente a las circunstancias, a las situaciones, porque no es con nuestras fuerzas, no es con ejército, no es con espada, no es así, es con la voluntad de Dios, es con la guianza de Dios, es con el poder de Dios que nosotros podemos hacerle frente a la vida, ¿verdad? Sí, todos necesitamos el poder de Dios para perseverar en la salvación, llevar una vida que agrade a Dios y dar testimonio de ese poder maravilloso, ese poder santo, ese poder que nos impulsa, que nos sostiene y nos sustenta, dado por el Espíritu Santo.
¿verdad? Ahí en Hechos 1.8, en Hechos 2.24, lo podemos corroborar en Zacarías 4.6, en donde el Señor nos dice a nosotros que no es con espada, que no es con ejército, que no es con fuerza, que no es con nuestros razonamientos, que no es con nuestra inteligencia, que no es con nuestras fuerzas, que es con el Santo Espíritu de Dios que nosotros podemos hacerle frente a la vida, ¿verdad? Y puntualmente aquí en estos versículos, pues Dios dice que Él abrió la peña y fluyeron aguas. O sea, ¿qué estaba pasando ahí? Bueno, ellos estaban saliendo del desierto, ellos estaban caminando por el desierto, y el desierto aquí es símbolo de prueba, ¿verdad? Símbolo de dificultad. Y sin embargo, Dios nunca abandonó a su pueblo. Él sacó a su pueblo, lo sacó con gozo, lo sacó con júbilo, lo sacó con bendición, lo sacó de una manera extraordinaria, ¿verdad? Así Dios nos puede sacar a nosotros hoy de cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos. Y digo nos puede ayudar, y Él quiere ayudarnos, pero Él no va a tomar decisiones por usted y por mí. Él no va a hacer las cosas que a usted y a mí nos tocan hacer, Él no las va a hacer. Él nos deja a nosotros que nosotros tomemos la decisión y nosotros caminemos hacia Él. Eso es lo que Él hace, ¿verdad? Porque entonces, pues no tendría como mucho sentido que el Señor venga y haga todo lo que nosotros nos toca hacer. No, nosotros tenemos que poner esa parte de decisión, ¿verdad? Esa parte en donde yo diga, sí creo, sí confío, sí lo voy a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Pero no podemos atenernos a la voluntad de Dios, que es perfecta, ¿verdad? La voluntad de Dios para usted y para mí es perfecta. Es perfecta y Él no falla, ¿verdad? Él no falla. Entonces nosotros tenemos que caminar en esa dirección, ¿verdad? Las promesas que le hizo a Israel, todas las ha cumplido hasta el día de hoy y las seguirá cumpliendo, ¿verdad? Y nosotros somos pueblo suyo también. Entonces todas las situaciones que usted y yo pasemos van a tener una solución, van a tener un final, ¿verdad? Van a tener una recompensa. Entonces nosotros tenemos que ir hacia ese punto, tenemos que ir hacia esa victoria que nos da el Señor, porque Él nos dijo, los llevaré de gloria en gloria y de victoria en victoria. El Señor es bueno, el Señor todo lo puede y todo lo sabe. Usted y yo somos los que tenemos que dar los pasos de fe que nos lleven precisamente a la preservación y a la perseverancia de nuestra salvación. En esta hora, pueblo santo, pueblo lindo del Señor, aquí hay una exhortación de Dios hacia ese agradecimiento al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No se nos olvide, Él es nuestro creador y Él es el que nos, dice la Biblia muy lindo, dice la Biblia que Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Amado pueblo del Señor, en esta gloriosa mañana, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, declaro sobre tu vida la posesión de la tierra que el Señor ha dejado para ti, en el nombre de Jesús.